a terminar con nuestra serie Un líder como Jesús. Estamos estudiando los hábitos del líder, lo que nos ayuda a mantenernos en el camino, y todavía nos sobran 3 hábitos. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiarlos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tenemos este acceso directo a ti gracias a tu Hijo Jesucristo. Y aparte tenemos su ejemplo de vida, Señor, que es lo mejor que podríamos tener para poder seguirlo a Él y seguirte a ti. Abres nuestros ojos el día de hoy, Señor. Hay cosas muy claritas que tú nos muestras en su vida con su ejemplo y que necesitamos aplicar en la nuestra. Nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos dirija, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el tercero de esos hábitos, se los adelanté la semana pasada, tiene que ver con la palabra de Dios. Número 3 dice, mantenernos en la palabra de Dios. Si ustedes estudian la vida de Jesucristo, lo van a escuchar incontables veces, especialmente cuando lo cuestionan, citar a la Biblia, decir, escrito está, y decir la Biblia de memoria. Estas cosas eran importantes para él, evidentemente para nosotros son mucho más importantes. De hecho, miren, aunque todos los hábitos son importantes, este hábito tiene un peso particular porque de él dependen muchos de los otros hábitos. ¿A qué me refiero? Hemos analizado cómo el objetivo para ser líderes como Jesús es ser siervos, ser líderes siervos, tener un corazón de siervo, pensar primero en los demás que pensar en mí. Y uno de los obstáculos más grandes que tenemos para poder lograr precisamente eso son las trampas que Satanás ha puesto en el mundo, que lo que hacen es alejarnos de Dios. Fíjense, nosotros todos nacimos y crecimos esclavizados a perseguir las cosas de este mundo. Nuestra naturaleza caída lo que hacía es tratar de llenar a nuestro corazón con las cosas del mundo. Y cuando tratamos de hacer eso, lo que hacemos es tomar decisiones egoístas para servirnos a nosotros en lugar de a los demás. Se crean en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, unos patrones de pensamiento, son como rutas neuronales en donde un pensamiento dispara otro pensamiento, que dispara otro pensamiento. Nuestros pensamientos generan nuestras emociones, las emociones nos empujan a tomar acciones que luego producen consecuencias. Entonces, esos caminitos, esas rutas neuronales, las seguimos tantas veces desde que somos niños por todas las circunstancias que enfrentamos y las maneras en que el mundo normalmente lidia con esas circunstancias, que ya están medio creados, encementados en nuestro cerebro, ¿okay? Por eso decimos que todas las batallas contra las tentaciones suceden en la mente. Porque cuando tú conoces a Cristo y empiezas a estudiar su palabra y te empieza a decir que el comportamiento debe ser diferente al que tú siempre has seguido, empieza a haber una guerra interna en tu cabeza entre lo que tú sientes ganas de hacer, lo que siempre has hecho, lo que tu mente te grita que tienes que hacer, y lo que la palabra de Dios te está diciendo que hagas por otro lado. Aunque no nos damos cuenta, nuestro enemigo no nada más ha estado ayudando a crear esas rutas neuronales, sino que las refuerza a través de todas las cosas que vivimos. Y cuando enfrentas ciertas cosas, el que te susurra al oído, recordándote lo bien que te sientes cuando sigues una ruta equivocada que te aleja de Dios, es el enemigo. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, describe esta batalla de esta manera. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si estamos nosotros metidos en una guerra con seres espirituales, y esa guerra se lidia realmente en nuestra mente, ¿no? Son batallas entre escoger hacer cosas que te acercan a Dios o caer en la tentación de hacer cosas que lo que hacen es alejarte de Dios. Ahora, si la guerra es espiritual, las armas con las que luchamos esta guerra también tienen que ser espirituales. Pablo nos lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, en tu corazón
entre la ayuda del enemigo y tu propia naturaleza caída, se han ido creando fortalezas que lo que hacen es protegen estos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y esta arma espiritual de la que está hablando Pablo, lo que hace es derriba esas fortalezas y entonces nos ayuda a identificar esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y los llevamos cautivos, se los entregamos a Jesucristo, y lo que Jesucristo hace es nos libera de estar esclavizados a esas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿de qué arma está hablando? Esto lo podríamos encontrar en muchos lugares en la Biblia, pero Jesús lo dice de una manera muy clarita en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si permanecen en mi palabra, es decir, si mi palabra vive en tu corazón, si tú vives todo el tiempo dentro de lo que yo quiero que vivas, si eres obediente con las cosas que te digo, entonces vas a conocer la verdad. La verdad, ¿qué verdad? Pues la verdad acerca de quién es Dios, quién dice Dios que somos nosotros, cuál es el gozo que sentimos en nuestro corazón cuando lo seguimos y vivimos para Él, los planes que tiene para nosotros, o sea, la verdad que nos revela la Biblia. Y cuando conocemos la verdad, dice, nos hará libres. Vamos a dejar de estar esclavizados, de estar persiguiendo estas cosas del mundo. Pero ¿para qué nos libera? Para poder vivir para Él, para su plan, para su voluntad. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, viene una transformación que renueva nuestra mente, que es lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2. Dice Pablo: no se amolden al mundo actual, es decir, no caigan en los patrones de comportamiento del mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar tu mente con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, sacar todos esos patrones de tu cabeza y empezar a crear nuevos patrones de pensamiento, te transforma, renueva tu mente, y esos nuevos patrones de pensamiento te ayudan a vivir de acuerdo a su voluntad, y entonces lo que vas a hacer es un siervo, porque eso es lo que nos enseña Dios, a servirle a los demás. Miren, no sé cómo recalcar más la importancia de mantenernos en su palabra, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, de darnos cuenta que nos dio su palabra precisamente para transformarnos y darnos guía. Si necesitas saber más acerca del estudio de la Biblia, les comenté la semana pasada, por ahí de junio dimos la serie de mensajes, las disciplinas espirituales, y hay un mensaje que se llama la disciplina del estudio. Escúchalo otra vez para que te ayude a mantenerte en su palabra. Pero bueno, ese es el tercer hábito. El cuarto hábito que vemos en la vida de Jesucristo es el hábito de la comunidad íntima, el hábito de hacer la vida en una relación íntima con gente que va en la misma dirección que tú. Fíjense, si ustedes observan la vida de Jesucristo, se van a dar cuenta de un patrón muy interesante que seguía Él todos los días de su vida. Él empezaba el día aislándose. Hablamos del hábito del aislamiento espiritual. Él empezaba el día aislándose para estar en comunión con Dios. Luego salía al mundo con sus seguidores, etcétera, para servirle al mundo, para servirle a la gente a su alrededor. Y terminaba el día en su grupo pequeño. Todos los días terminaba en una reunión de grupo pequeño con sus seguidores. Había mucha gente que seguía a Jesucristo. Si lees los evangelios, hay momentos en donde hay miles de personas a su alrededor. Generalmente lo seguía un montón de gente que nada más estaban viendo a ver qué les daba, a ver si les daba comida o si sanaba a alguien o si algún milagro. Había como 120 personas que lo seguían con la esperanza de convertirse en sus discípulos, pero había 12 que él había escogido como sus apóstoles. Pero aún dentro de esos 12 tenía un grupo más cercano, más íntimo, que eran 3 de sus apóstoles, que eran Pedro, Juan y Santiago. Juan y Santiago eran hermanos. En algunos evangelios van a ver el nombre de Santiago como Jacobo y en otros como Santiago. En realidad es el mismo nombre. Cuando la iglesia empezó a santificar a todos los apóstoles, le decían San Jacob, y San Jacob se convirtió en Santiago. Por eso algunos dicen Santiago y otros Jacob, pero es el mismo, ¿ok? Pero lo que podemos ver en los evangelios es cómo su relación con ellos es diferente a los demás. Entonces vamos a ver 3 instancias en donde nos damos cuenta cómo Jesús tenía una intención diferente para con estos 3. En Marcos 5,
el jefe de la sinagoga, se llama Jairo, tiene una hija que está enferma y está a punto de morir. Y entonces Jairo, está Jesucristo rodeado de mucha gente que lo está estrujando, dice la Biblia, y se acerca a él y le dice: maestro, mi hija está a punto de morir, por favor ven a mi casa y sánala, porque si no se va a morir. Y Jesús lo escucha, le dice: ok, vamos. ¿No? Pero en el estrujadero de gente hay una mujer que lleva 12 años con una hemorragia, se ha gastado todo su dinero en doctores que no la han podido sanar, pero ella está ahí con la convicción de que si tan solo puede tocar el manto de Jesucristo va a sanar. Y entonces se acerca entre la gente y lo toca, y efectivamente en ese momento siente cómo su cuerpo sana, pero al mismo tiempo Jesucristo siente que energía sale de su cuerpo y voltea y dice: ¿quién me tocó? Y entonces sus discípulos como que dicen: te están estrujando todos, ¿y quién me tocó? Pero Jesucristo dice: no, alguien me tocó y energía salió de mí. ¿Quién me tocó? Entonces la mujer, muerta de miedo, se tira a sus pies y confiesa: no, pues yo fui, no quería ser sanada. Y Jesucristo dice: pues tu fe te ha sanado. Pero en ese momento llegan unos individuos y le dicen a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ya falleció, ya déjalo en paz. ¿No? Y fíjense lo que sucede, versículo 36 y 37 del capítulo 5 de Marcos. Dice: Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Llega a la casa donde está la niña muerta y están todos llorando, y Jesús le dice: ¿por qué lloran si la niña nada más está dormida? Versículo 40, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Nada más a estos 3 les permitió ver la extensión de su poder y les enseña el poder de la fe, lo que puede hacer creer. Luego en Mateo 17, a estos mismos 3, les da un privilegio extraordinario. Mateo 17, versículos 1 y 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. O sea, estos 3 fueron los únicos que tuvieron el privilegio de ver a la gloria de Dios escaparse del cuerpo de Jesucristo en lo que se conoce como la montaña de la transfiguración. Pero yo creo que el episodio más conmovedor que vemos a Jesucristo en un ambiente de grupo pequeño sucede la noche antes de su crucifixión en Mateo 26. Dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Miren, es un momento hermoso donde estamos viendo a Jesús siendo vulnerable frente a sus amigos. O sea, aún siendo el líder, el maestro, el rabí, necesita el apoyo y el amor de su grupo pequeño. Miren, les voy a decir la realidad de esto: es que una posición de liderazgo como el de Jesús, acuérdate, el liderazgo de Jesús es cuando eres una persona que le sirve a la demás gente, cuando eres luz para otras personas, cuando tú vives tu vida para hacer esas cosas. Ese puesto, esa posición de liderazgo puede ser un asunto muy, muy solitario. Porque normalmente cuando estás ahí para darle a la demás gente, mucha gente viene y te cuenta a ti todo lo que estruja su corazón. Y entonces tú estás recibiendo en una dirección el peso, la carga de los corazones de muchas personas. Entonces, si tú mismo no tienes relaciones en donde tú puedas bajar tus defensas y ser vulnerable tú, es una cuestión de tiempo que tu corazón se va a empezar a endurecer. Vas a empezar a poner barreras para que no entren esas cosas a tu corazón, y al rato ya no vas a tener compasión por los demás. Entonces necesitas hacer la vida con gente en donde tú también puedas ser vulnerable. Y hay 2 cosas en particular que necesitas tener en comunión íntima, genuina con otras personas. Esto puede ser en un grupo pequeño o con socios espirituales que te acompañen, con los que estás haciendo la vida juntos. Fíjate, son: letra A, necesitas abrir tu corazón.
Necesitas tener gente a tu alrededor en donde puedes abrir tu corazón y hablarle a la gente de tus batallas, tus miedos, tu dolor, tus caídas. Un lugar en donde tú sabes que la gente no te va a juzgar, sino que te va a amar, te va a restaurar, y en donde puedas ser bien transparente y auténtico. ¿Saben cuál es la triste realidad de muchos de nosotros? Aún siendo parte de un grupo pequeño, tú te puedes esconder. O sea, no tienes que abrir tu corazón si no quieres. Pero cuando el grupo pequeño se vuelve poderoso y te ayuda, fíjense, Jesucristo ahí está diciendo: me estoy muriendo de miedo, me están temblando las rodillas porque voy a enfrentar algo doloroso. Si tú no eres transparente, si realmente no abres tu corazón, el grupo no te sirve de nada. La gente necesita saber cómo realmente te sientes, y no nada más qué emociones estás sintiendo, sino de dónde vienen. ¿Qué has vivido en tu vida? ¿Qué hay en tu pasado que hace que veas las cosas de cierta manera, que ciertas cosas te aterroricen, que ciertas cosas te tienten? O sea, que seas conocido como eres, y así de conocido, amado. Eso es lo que necesitas. Y tienes que abrir tu corazón, especialmente con respecto a dos cosas. Una, el pecado. Miren, el poder del pecado sobre nosotros crece cuando es secreto. O sea, cuando nos da vergüenza hablar de las cosas, no le cuentas a nadie, entonces piensas que estás solo, que eres el único que cae en estas cosas. Es una de las típicas trampas de Satanás, que tú pienses que todos los demás están bien y tú eres el único que se está tropezando con esto. Y entonces por eso pierdes las batallas en la mente, porque lo que te dices, pues si de todas maneras ya estás ahí, tú eres el único, y eso aparte te hace sentir bien, pues ya para qué te preocupes. Te empieza a llenar de todas esas cosas y pierdes las batallas. Pero cuando las confiesas, desahogas tu corazón y el yugo del pecado se aligera, porque en el momento en que empiezas a hablar de tus batallas, te das cuenta que la gente alrededor siente la confianza de hablar de las suyas, y entonces te das cuenta que no estás solo, que todos estamos batallando con cosas. Y entonces la oración de los demás y el apoyo de los demás, de gente que nos ama, empieza a hacer que ese yugo se rompa y empieza a liberarte de estas cosas, a sanar tu corazón. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Quiero que noten que ese versículo no dice confiésense sus pecados para que sean perdonados. Porque hay gente que piensa que tienes que venir a confesar tus pecados. Yo digo, no, Dios te perdona, no te preocupes. En lo más mínimo, dice para que sus corazones sean sanados. Hablarlo te ayuda. Te ayuda a sanar tu corazón cuando recibes palabras reconfortantes, recordatorios de lo que la palabra de Dios dice, de amigos que van en la misma dirección que tú. Entonces tienes que hablar del pecado en tu vida con gente de confianza que entienda la palabra de Dios. Y por otro lado, el temor al futuro. Miren, yo no sé en qué etapa estás en este momento en tu vida. A lo mejor estás tranquilo, a lo mejor dices, no, pues yo ahorita no le tengo miedo al futuro, al revés estoy emocionado. Pero para muchos de nosotros que estamos en situaciones complicadas, pensar en las posibilidades de lo que puede ser el futuro nos puede dar miedo. Y el problema es que en privado esos miedos se incrementan. Digo, no sé si les ha pasado que te despiertas a medianoche y entonces algo que te preocupa te empieza a atacar y estás medio despierto, medio dormido, y entonces empiezas a empeorecer el panorama, ¿no? Empiezas a oscurecerlo, cada vez lo haces más complicado y entonces pierdes totalmente la esperanza. Pero cuando la hablas con personas que están fuera del problema, gente que te ama y camina con Cristo, esa gente te da un vistazo fresco, positivo, reconfortante, recordándote del amor de Dios. Proverbios 27:9 dice, el bálsamo y el perfume alegran el corazón, los consejos del amigo alegran el alma. Ser confortados por nuestros amigos, recibir consejo, oraciones, algo que todos necesitamos, y Jesús necesitó de eso en sus momentos oscuros. Imagínate nosotros. Entonces, necesitas comunidad íntima porque necesitas abrir tu corazón, pero lo segundo que necesitamos en comunidad íntima es, letra B, ser confrontados con la verdad. Todos los que estamos en esta sala somos falibles y todos fallamos. Y si queremos mantenernos en el camino correcto, necesitamos ser confrontados. Bien, hay gente que no le gusta escuchar de nadie lo que está haciendo mal. No escuchan a nadie más que a ellos mismos. Y cuando una persona no se escucha más que a sí misma, cae en lo que llamamos el síndrome del dictador. Llega un momento en que piensa que es Dios
¿Ya? Piensa que él siempre tiene, o ella siempre tiene la razón, saben mejor que nadie lo que está bien, pero la Biblia le llama a eso orgullo y arrogancia, y lo que le sigue al orgullo es el fracaso y la destrucción. ¿Okay? Necesitas escuchar a otras personas. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos áreas ciegas. No, piensa en tus áreas ciegas en tu cuerpo, físicamente hablando. No, tú no puedes ver la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? Entonces necesitas que alguien más te vea y te diga, traes el almohadazo, ¿no? O sea, necesitas peinarte, ¿no? O sea, porque no ves la parte de atrás de tu cabeza. ¿Cómo puedes ver la parte de atrás de tu cabeza? ¿Cómo? Con un espejo. Si tienes un espejo y tienes otro espejo acá, entonces puedes ver tus áreas ciegas, te revelan lo que tú no ves y entonces lo puedes arreglar. Un espejo exacto, un espejo real, es lo que gente que te ama a tu alrededor y que te dice la verdad es. Alguien que te dice la verdad. Muchos de nosotros queremos vernos en espejos creados por nosotros. Miren, en nuestra regadera, en el departamento en donde estamos en Houston, tengo un espejo colgado adentro de la regadera, pero se cierra totalmente el baño. Entonces rasurarme es un problema, porque con el vapor de la regadera todo el tiempo se está empañando, ¿no? Entonces todo el tiempo lo estoy tratando de limpiar mientras me rasuro, pero solo puedo ver partes de mi cara. Y mucha gente así vive su vida. Nada más ven partes de su vida, no ven el 100% y no tienen gente a su alrededor que les abra los ojos. Si quieres mantenerte en el camino, vas a necesitar gente de tu confianza a la que le des la autoridad para hablarte con la verdad. Dice Proverbios 27:6, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Necesitas hacer la vida con gente que esté dispuesta a abrirte los ojos y que sea una confrontación mutua. Por eso somos socios espirituales. Es en dos direcciones. Y nada más llamadas de precaución a ese respecto. No le abras tu corazón al primero que pasa. ¿Okay? Necesitas hacer la vida juntos con gente que va en el mismo camino espiritual, que su autoridad es la Biblia. De preferencia que en las áreas en que necesitas ayuda sea gente que va más avanzada que tú. Y segunda llamada de precaución, no tienes carta abierta para andar confrontando al que se te cruza enfrente. O sea, primero se crean las relaciones de confianza con el tiempo y entonces empezamos a ser socios espirituales. ¿Okay? Entonces necesitas encontrar mi recomendación son dos tipos de grupos. Necesitas un grupo en donde estén estudiando la Biblia de acuerdo a donde estés en la vida. Si estás casado, matrimonios, si eres soltero, otros solteros. Aquí tenemos de todo, para todas las edades. Pero aparte necesitas un pequeño grupo de gente de tu mismo sexo que sean socios espirituales contigo para que te confronten con la verdad. Que les abras tu corazón, ¿okay? Lo necesitamos al igual que Jesús lo necesitó. El último hábito es el hábito de confiar en el amor incondicional y las promesas de Dios. Es el hábito de confiar en el amor incondicional y las promesas de Dios. Miren, yo hay veces que me pongo a pensar en la vida de Jesucristo y me pregunto como hombre, porque Jesucristo era 100% Dios, pero 100% hombre. ¿De dónde sacó la seguridad y la fortaleza para tomar ciertas decisiones, para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay instancias que vemos en los evangelios en donde Jesucristo está en un lugar y le traen a montones de enfermos. Y sana a un enfermo y sana a otro enfermo y dice, vámonos a otro pueblo. Y dicen, pero hay muchos más enfermos. Y dice, sí, pero tenemos que ir a otro pueblo. O sea, ¿cómo decide a quién sí y a quién no? ¿De dónde saca la seguridad para enfrentarse a los fariseos y ponerlos en su lugar y decirles que están equivocados enfrente de la gente? A nosotros como que no nos cae el 20 de lo que está haciendo, porque los fariseos a nosotros nos parecen gente ridícula que vemos en las escrituras y hemos oído hablar de ellos muchas veces, pero eran la autoridad, eran los líderes respetados del pueblo, y él con toda seguridad se para y dice, eres un hipócrita, estás equivocado, como se interpreta esto es así, lo estás haciendo nada más para tu conveniencia. O sea, ¿de dónde sacaba esa seguridad? O la seguridad con la que Pilato lo está tratando de liberar. Le dice, yo no encuentro ningún crimen en este individuo. Y le dice, defiéndete. Y Jesús le dice, no necesito defenderme. Si lo quisiera detener, lo detendría, pero no necesito defenderme. O sea, ¿de dónde salían esa seguridad? Les voy a decir cuál es nuestro problema. Tú y yo vamos a intentar vivir como Jesús. Vamos a enfrentar esos momentos de decisión. Y dependiendo a qué recurres, va a revelar, ¿no?, en dónde está puesta tu seguridad.
Nuestra tentación más grande es que nuestra fuente de seguridad y de autoestima venga de cosas del mundo. O sea, que lo que te provee seguridad no sea tu confianza en Dios, tu seguridad en sus promesas, sino las cosas que tienes de este mundo. Por ejemplo, piensa, si de repente no tienes dinero, pasa un problema y ¡pum!, te gastas todo el dinero, te sientes totalmente inseguro. Pero si de repente llega dinero, descansas, ya te sientes seguro. O sea, tu seguridad proviene del dinero, ¿no? O si proviene de que la gente esté contenta contigo, ¿no? De tu popularidad, de que los demás te vean bien, y si en algún momento tienen una idea equivocada acerca de ti, entonces tu seguridad desaparece. O proviene de la casa o el coche que tienes, o del puesto que tienes, del poder. O sea, esas cosas son temporales y muy poco seguras. Jesucristo, en lo que confiaba totalmente era en el amor incondicional y en las promesas de su Padre, en la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos una lucha interna entre decidir si confiamos en ellas o no. Es decir, bien, nuestra lucha interna es entre escuchar las promesas de Dios y verlas como algo ambiguo, dado a un grupo de gente, o si tú tienes la convicción de que esas promesas Dios te las hizo a ti, personalmente. Este es mi Dios, son mis promesas, y no tener duda de que quiere y puede cumplir con las cosas que dice. Mira, trata de imaginarte cómo vivirías la vida si te apropiaras al 100% de las promesas de Dios. ¿Qué cosas cambiarían en tu vida? ¿Cómo enfrentarías la vida? Vamos a analizar rápidamente 3 promesas que hace la Biblia y piensa en qué cambiaría en tu vida si tú realmente creyeras estas cosas. Romanos 8, versículos 38 y 39, dice el apóstol Pablo: pues estoy convencido. Pablo es otro que vivía de una manera que es difícil de entender la seguridad que tenía. Dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, o sea, lo que estoy enfrentando ahorita, ni lo porvenir, venga lo que venga. Dice: ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjate, de acuerdo a ese pasaje, no hay absolutamente nada en el universo que te pueda apartar del amor de Dios, de que haga que Dios te ame menos. Y necesitas analizar tu corazón con respecto a si realmente crees eso, porque muchas personas viven pensando que el amor de Dios está basado en su desempeño, en si viven la vida perfectamente o no. Y si piensas de esa manera, pues ¿cómo vas a tener paz en tu corazón? Yo no volvería a tener un día de paz, conozco mi corazón perfectamente y tú conoces el tuyo. Entonces, ¿qué pasaría si tú aceptas que su amor hacia ti es incondicional? O sea, no importa qué hay en tu pasado, no importa con lo que te tropezaste ayer, no importa con lo maravilloso que seas, no importa qué tanto sirves y diezmas, qué tanto haces o qué tanto te tropiezas. Dios te ama con todo el amor que te va a amar a través de Jesucristo, y no hay nada que pueda hacer que haga que te ame menos. Que de hecho, fíjate, te ama a tal grado que Él, antes de que nacieras, creó un plan perfecto para ti, que si tú vives para ese plan vas a ser inmensamente feliz. Si tú creyeras que Dios te ama de esa manera y que lo que más quieres es tu gozo, no permitirías que nada te desviara de su voluntad. Si estuvieras convencido, si yo sigo la voluntad de Dios, gozo y paz en mi corazón, entonces nada te podría desviar de su plan. Además de amor incondicional, vamos a escuchar otra, Mateo 11, versículos 28 al 30. Este es Jesucristo hablando, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Alguno de aquí se siente medio estresado? ¿No? O sea, ¿cuántas veces nos pasa que nos despertamos a medianoche y las preocupaciones ya no nos dejan volvernos a dormir? ¿No te gustaría tener paz? O sea, descanso real para tu alma, porque eso es lo que está prometiendo Jesucristo ahí. Dice: si vienes a mí, si aprendes de mí, descanso para tu alma. Cuando creas que Jesús es la fuente de descanso y paz para tu alma, no vas a querer acudir a nadie más. Es muy importante entender
que estas cosas que Dios promete, cuando dice amor, plenitud, paz, suceden cuando nosotros confiamos en Dios con nuestra vida. O sea, cuando tú por fin entiendes quién es Dios y lo que quiere para ti, le dices, ok, ya entendí, yo soy un muy mal guía de mi vida, te entrego mi vida. Lo que tú me pidas que haga, eso voy a hacer. Ya no voy a cuestionarte, confío en ti al 100%, Pero la realidad es que a muchísimos de nosotros dar ese paso de soltar totalmente las riendas de nuestra vida nos da miedo. Y es una distorsión de el amor de Dios. Avery Wills, el ex vicepresidente de la mesa directiva de las misiones internacionales en Estados Unidos, es la agencia misionera más grande que hay en el mundo, de hecho. Dio una conferencia y al final de la conferencia se acerca una chica adolescente y le dice, ¿sabe qué? Que yo entiendo todo lo que usted dice acerca de entregarle nuestra vida a Dios, pero la verdad es que darle mi vida a Dios de esa manera a mí me da miedo. ¿Por qué tal si le digo, ok, ten mi vida, haz lo que quieras, y me manda a África de misionera? Dice, nada más de pensar eso me da pánico. Y él le dice, o sea que si alguien se acercara a ti y te dijera, te amo con todo el corazón y haría por ti lo que tú quieras, lo que haría sería castigarlo y mandarlo a hacer lo que más miedo le da y lo que menos quiere hacer porque te ama. Eso es lo que estás diciendo de Dios, que si le entregas tu vida lo que va a hacer es algo que a ti te da pánico. La Biblia nos enseña que Dios te ama y todo lo que te pide es para tu gozo y su gloria, pero te va a llenar de gozo. Ahora, Dios puede tocar tu corazón, cambiar tu corazón y hacer que te estés muriendo de ganas de ir a África. De hecho, si tú platicas con cualquier misionero de los que están en los lugares realmente peligrosos en el mundo, aquí nosotros en la iglesia tenemos una misionera que está en uno de los países más peligrosos del mundo, y cada vez que hablo con ella y le digo, ¿no te quieres ya regresar? Me dice, ¿cómo para qué? Me dice, aquí me llamó Dios, aquí siento paz. En medio de esto, lo que parece la adversidad, es en donde más paz siento, porque estoy en medio de la voluntad de Dios. Porque mira, lo que Dios ofrece en ese versículo, ¿se fijaron muy claro? Dice, yo te ofrezco descanso para tu alma. No dice, síganme y les daré descanso en la sala de su casa. ¿Lo fijaron que no dice eso? Dice, descanso para tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Sin importar las circunstancias alrededor del lugar a donde yo te mande, si me diste tu vida y estás siguiendo mi plan, donde te ponga vas a estar en paz. Tu alma va a estar en paz. ¿Lo crees? ¿Le crees esas promesas? La mejor de sus promesas, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este asunto de la vida eterna creo que lo mencionamos de una manera así tan a la ligera que a la gente ya no le mueve el tapete. O sea, como que no te pones, ay, es la vida eterna. No, también hay gente que ha visto muchas caricaturas, ¿no? Y piensan que la vida eterna es en pañales tocando el arpa entre las nubes y eso suena más bien al infierno, ¿no? Pero la Biblia nos dice que la eternidad significa estar con un gozo indescriptible porque estás en la presencia de Dios. O sea, sin nada entre tú y Dios. O sea, el cielo no es un lugar maravilloso porque vas a llegar y va a estar bien padre, ¿no? La gente tiene diferentes ideas acerca del cielo. El cielo es un lugar maravilloso porque está Dios ahí. Vas a estar en la presencia del ser más maravilloso y vas a sentir un gozo indescriptible para siempre, eternamente. Y la Biblia de hecho nos dice que no te lo puedes imaginar. O sea, tú tratas de crear el mejor escenario posible acerca de cómo va a ser el cielo. Dependiendo de las cosas que te gusten, la gente tiene una diferente idea, ¿no? Un country club con cancha de tenis o un golf y caballos para saltar, ¿no? O sea, mi papá decía con asador, ¿no? Pero la Biblia dice, imagínate el mejor escenario y te vas a quedar corto. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Aún cuando la Biblia nos dice todas estas cosas, este asunto de la vida eterna es algo que se nos olvida en el día a día. Porque el día a día es complicado. Tenemos adversidad, tenemos problemas, tenemos que resolver situaciones. Ya sabes que la semana que entra tienes esto y lo otro, aquello. Y entonces nuestra visión es a muy corto plazo. Estamos preocupados por los problemas y las necesidades de hoy, de la semana que entra, del fin de mes.
Y por eso cuando enfrentamos decisiones difíciles, conflictos, tentaciones, nuestro enfoque puede ser tan egoísta porque está enfocado en la necesidad más inmediata. Pero si lo que haces es mantener esa promesa fresca en tu mente, entonces tu enfoque va a ser eterno, va a ser a futuro. De ahí la importancia de vivir en la palabra de Dios, porque eso es lo que nos recuerda todo el tiempo que de este mundo no somos. Y mientras más fresca esa promesa se mantenga en tu mente, entonces vas a tomar decisiones que van a tener un impacto eterno, no a corto plazo. Esta es la razón por la que Jesús vivió como vivió y enfrentó lo que enfrentó. ¿Te has preguntado cómo le hizo para atravesar lo que atravesó? ¿De dónde sacó esa fortaleza? ¿La tendrías tú? ¿Qué pasaría si se apareciera ahorita Cristo y te dijera: a ti te vamos a dar una oportunidad especial, en este momento te voy a llevar a ti al cielo, a ti, a toda tu familia, a la mejor mansión del cielo, pero tienes que atravesar la crucifixión? ¿Estarías dispuesto? ¿Cuántos dirían: ¿cuál es la opción 2? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra preocupación es a corto plazo. Pero de acuerdo a la Biblia, Jesús pudo atravesar lo que atravesó porque su enfoque era eterno. Hebreos 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nada más esa frase, fíjate, la fe que tienes, gracias a la que vas a tener vida eterna, te la dio Él. Y la está perfeccionando Él. Dice: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice: por el gozo que le esperaba. ¿En dónde le esperaba el gozo? En la vida eterna, en la eternidad. Entonces, ¿qué le ayudó a soportar la crucifixión? La certeza de lo que venía. Iba a pasar por eso y luego iba a estar en la presencia de Dios, sentado a la derecha del Padre por toda la eternidad. En otras palabras, él tenía puesta su confianza en las promesas y en el amor incondicional de su Padre. Y si tú y yo creyéramos esas promesas con la misma certeza que las creía Jesucristo, enfrentarías todo conflicto, tomarías todas tus decisiones, atravesarías todo tipo de pruebas pensando: esto va a pasar así. Porque la vida es un santiamén. Digo, si nos va bien en este mundo vamos a pasar 90, 100 años. Pero allá, yo creo que ese también es nuestro problema. No tenemos la capacidad de comprender la eternidad sin tiempo, ¿no? Todo lo que vivimos aquí está de alguna manera relacionado con el tiempo. ¿Qué hiciste ayer? Nos vemos en 10 minutos. ¿Cuál es el plan para la semana que entra? ¿No? O sea, todo está relacionado con tiempo. Entonces, pensar en una eternidad sin tiempo, con un gozo indescriptible, nos cuesta mucho trabajo. Pero si queremos ser líderes como Jesús, tenemos que vivir como Él, y por eso tenemos que hacer el hábito de confiar al 100% en Dios. Estos son los hábitos de un líder como Jesús: aislarnos constantemente para estar en su presencia, tener una vida de oración que no sea nada más en la mañana, sino consistente todo el día, vivir en su palabra, tener frescas sus promesas, estar estudiándola consistentemente, rodearnos de gente que va en la misma dirección que nosotros y confiar. Como le dijo a Jairo: tú nada más ten fe. Solo así podemos mantener un corazón de siervo, un corazón humilde para ser un líder como Jesús. Pero miren, para terminar nuestra serie, quiero que hagamos juntos una pequeña reflexión. Fíjense, lo primero que aprendimos en esta serie es que liderazgo es influencia. Si estuviste aquí en la primera semana te acuerdas, todos estamos en posición de liderazgo porque todos podemos ser influencia para alguien más. Liderazgo es influencia. Pero eso significa que el llamado de Cristo para todos nosotros es un llamado a ser líderes, porque Él nos llamó a ser una influencia positiva para toda la gente a nuestro alrededor, es decir, a ser luz para la gente a nuestro alrededor. No importa qué tipo de relación sea. A lo mejor es una relación profesional, a lo mejor es la relación con tu familia, a lo mejor con la gente de tu ministerio. Pero hay una cosa que es importante que mantengas en mente. Fíjate, cualquier tipo de liderazgo que tengas en este momento, o sea, cualquier oportunidad de ejercer liderazgo que tienes en este momento, date cuenta de que es temporal. O sea, va a pasar.
un día ya no vas a estar en la posición de ser influencia para esa gente. Y no necesariamente estoy hablando del hecho de que un día nos vamos a morir. O sea, nos vamos a morir. O sea, si no sabías, mala noticia. No, el índice de mortalidad sigue siendo 100%. ¿Ok? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando como padres. Tenemos un periodo de tiempo específico en los que vamos a ser una influencia directa para nuestros hijos, como amigos, como compañeros de trabajo, como vecinos, en todas las áreas de tu vida. El tiempo está medido. Puede ser influencia para otra persona durante cierto tiempo. Y es común que esto se te olvide porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos en posición de liderazgo, que somos influencia. Pero de acuerdo a la Biblia, es acerca de eso que Dios nos va a pedir cuentas. O sea, cuando estemos en presencia de Dios y Dios te diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿De qué crees que va a estar hablando? Porque cuando habla de talentos no está hablando de dinero. Está hablando de la manera en que te formó, los recursos que te dio, del lugar en donde te puso y las oportunidades que te dio con la gente a tu alrededor para hacer luz. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Fíjate, eso significa que ser un líder como Jesús no es opcional. No puedes decir, no, yo prefiero ser seguidor. ¿No? Está muy complicado eso de líder. El llamado es a ser líder y nos va a pedir cuentas del legado que dejamos atrás. Con nuestros amigos, compañeros, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. La buena noticia es que, fíjate, en este momento hay gente con la que tienes todavía la oportunidad de ser un líder como Jesús. Entonces, estás a tiempo. Empieza a utilizar tus talentos para hacer luz para otras personas, porque piensa, yo no sé si soy el único que se le ocurren estas cosas, pero de vez en cuando, especialmente cuando veo fotos o estoy viendo ciertas cosas, me acuerdo de la cantidad de gente que eran amigos muy cercanos o compañeros de trabajo con los que hice relación profunda, o jefes o vecinos a los que quería yo mucho, que un día me despedí de ellos y no sabía que era la última vez que los iba a volver a ver. Cientos en mi vida, gente que ha pasado de repente, ya se fue. Se cambió de casa, siguió por otro lado, cientos. ¿No? Entonces, nos cuesta trabajo vernos como líderes, pero eso es lo que somos. Entonces, si adoptas los hábitos que adoptó Jesucristo, vives como Él vivió, la gente lo va a ver, lo va a notar y te va a seguir. ¿Se acuerdan? Tu tiempo es limitado, pero el llamado es a ser un líder como Jesús. Eso es a lo que nos llamó. Y aquí tenemos todas las herramientas. Depende de ti. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Creo que estos conceptos quedan transparentemente claros. Y aunque nos tiemblen las rodillas, Señor, al saber la responsabilidad que nos das de ser luz, debemos recordar que no hay razón para que nos tiemblen, porque el que hace el trabajo eres tú si te dejamos. Danos la humildad, Señor, de correr hacia ti, de reconocer que te necesitamos, de darte nuestra vida para que tú dirijas, porque eso es lo que hace falta. En el momento en que empezamos a pensar que depende de nosotros, nos empiezan a temblar las rodillas. Pensamos que es acerca de nosotros, pero nada en este mundo es acerca de nosotros, todo es acerca de ti. Recuérdanos consistentemente, Padre, que esto es acerca de ti. Ayúdanos a adoptar todos estos hábitos que hemos estudiado. Ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón de siervo y a creerte, a creer que nos amas incondicionalmente y a creer que todas tus promesas nos las hiciste personalmente a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque te necesitamos. Guíanos tú. Envíanos tú, fortalécenos tú. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.